nada más que con ese pequeño librito azul en la mano, repuso al presidente, repuso la legalidad y repuso la Constitución. Entonces, creo que esa es una base fundamental para organizar un movimiento de resistencia. Me parece que es muy importante la coincidencia señalada sobre la Constitución. Nuestra Constitución es perfectible, tiene cosas corregibles, etcétera, pero es, por así decirlo, la carta fundamental de nuestro país y de nuestra organización y de nuestra nación, que votó en un 75% los votos a favor de ella. Siempre es bueno recordar que con esa Constitución en la mano, el pueblo, en una oportunidad en que el presidente estaba secuestrado y el pueblo estaba sin armas y sin conducción, nada más que con ese pequeño librito azul en la mano, repuso al presidente, repuso la legalidad y repuso la Constitución. Entonces, creo que esa es una base fundamental para organizar un movimiento de resistencia. ¿Quién se puede oponer a la Constitución y por qué? La CEPAL ratifica el estancamiento de Bolivia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha ratificado su proyección de un crecimiento de apenas 0,5 para Bolivia en el 2026. Esto coloca al país andino en el fondo de la tabla sudamericana. La CEPAL señala que los conflictos sociales, los bloqueos de carreteras y las dificultades con el combustible están paralizando la actividad productiva. La cifra contrasta brutalmente con la proyección del Banco Central de Bolivia, que anticipa una contracción del 3,6%, es decir, una pérdida, casi 4 puntos porcentuales para este mismo año. Una diferencia que habla de la incertidumbre absoluta en que vive el país. Mientras tanto, Venezuela, Paraguay y Argentina lideran el crecimiento regional con cifras de Venezuela con 6,5%, para el Paraguay con 4,3% y un 3,3% respectivamente para la Argentina. Lo que hace aún más visible el rezago de Bolivia. El promedio regional anual de crecimiento es de 2,2%, una desaceleración con respecto al año 2025. Vamos a ver que también en Bolivia, antes de abandonar también en Bolivia, el Rodrigo Paz ha tomado una decisión, está buscando la fiebre en la sábana y ha hecho lo siguiente. En ese caso, antes de la decisión que ha tomado, vamos a concluir con el informe de Bolivia. Cerrando este informe, el panorama para América Latina confirma que la región sigue atrapada en una dinámica de bajo crecimiento y alta conflictividad, justo como lo señala la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina.
Bolivia es el caso más extremo, donde la combinación de crisis política y estancamiento económico, también incapacidad y fanatismo político por parte de los partidarios de la media luna, ¿cómo que dicen? De Santa Cruceña, son la gente de la derecha, de Mesa, de Rodrigo Paz y todo ese grupo de esa élite rancia que tiene Bolivia, que lo que son es pura sanguijuela. Donde, si Bolivia es el caso más extremo, donde la combinación de crisis política y estancamiento económico parece no tener fondo. La institución, por parte de Rodrigo Paz, del ministro de Economía, no es un cambio de timón, es un síntoma de un barco que va a la deriva. Por otro lado, Brasil está en una encrucijada fascinante. La tensión comercial con Estados Unidos es un reflejo de un mundo más proteccionista, mientras que la carrera por los minerales raros, los minerales que se generan a partir del procesamiento de tierras raras, representa una oportunidad histórica para Brasil. La pregunta es si el gobierno de José Ignacio Lula da Silva podrá navegar entre la presión de Washington, es decir, el chantaje de la mafia, de la plutocracia que dirige los Estados Unidos, entre la presión de Washington, la sombra de Jair Bolsonaro y las demandas de sus socios comerciales como China, sin perder el rumbo ni sacrificar su propio mandato ambiental. Bien, entonces, vamos a develar hoy una mentira más de la gente naranja. Déjenme buscar aquí. Miren esa imagen que ustedes ven ahí. Un momentito, por favor. Un momentito. Ajá. Miren la imagen de ese caballerito ahí. Ese es el agente naranja. Denme un segundo. Espera que esto termine de cargar bien. Porque aquí dura más que ahí atrás. En esa imagen que ustedes ven ahí, el texto dice, está en inglés, el texto dice, el texto, Trump said he graduated first in his class, but Wharton records show he ranked 364th out of 366. Bien, dándolo al español, a todo el español de América Latina y de todos los países y mundanos que hablamos ese bello idioma de Cervantes, dice ahí que Trump dijo que él se graduó primero de su clase, de su ¿cómo que nosotros decíamos? De su graduación, de su promoción, ese es el término. Primero de su promoción. Esto hay que saborearlo, esto hay que trabajarlo como cuando usted hace así, se come una buena paila de arroz, una buena cacerola, o si es venezolano o colombiano, una cachapa, una vaina, si es peruano, uno de esos platos, no recuerdo ahora. Y después que usted se jalta de ese arroz y de ese ceviche, entonces usted agarra y le brindan ¿cómo se dice? Un postre con unas fresitas rojas, una cerecita roja bien linda, bien dulce arriba. Y como es una sola cosita así, usted en una cucharita, usted la va a comer pasito. Ahí vamos. Dice
Trump dijo, esa es una más, recuerden que dijimos una más, vamos a hablar una más. Lo que es Trump y Milei, el presidente chanta ese, ahí no hay forma por donde agarre su tipo. Que él se graduó primero de su clase, Bud Wharton, esa es la universidad donde él estuvo matriculado. El récord dice que él fue 364. Ustedes están mirando la imagen ahí. Póngala ahí bien centrado, director, ahí, mire, ahí. 364 de 366. Es decir, que él, según dice ahí, solo estuvo por encima, primero de los últimos, primero quedó gente. Porque él fue el 364, había uno más para atrás de él que era el 365, y el último, un 366. Pues yo le voy a contar algo. Trump es más hablador que el tío mío Ramoncito cuando se emborrachaba. Él era hablador como quiera, pero cuando se emborrachaba, ya ustedes saben, ahí era que el tipo botaba la bola. Bien, entonces, la siguiente nota, este programa lo estamos haciendo lo más breve que podamos, pero no vale el programa si uno no explica algunos puntos desde nuestro punto de vista, naturalmente. Vámonos al cruce de misiles entre misiles, ¿cómo fue que yo le llamé aquí? Misiles arancelarios entre José Ignacio Lula da Silva y el agente naranja. Que no se nos olvide, director, que tenemos, y ustedes público que nos están mirando, que tenemos una nota con algunos gráficos sobre el avance de China. Un detallito nada más, nada importante, nada, una tontería. Tren bala, vaina así, una pendeja. Y finalmente vamos a cerrar la edición de hoy con México otra vez. Estamos en la semana mexicana. No se olviden suscribirse a nuestro canal, apóyennos ahí, por favor. Activen la campanita y denle like a nuestros videos. Por favor, señores, suscríbanse y escriban, dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Este programa va a ser completamente interactivo con ustedes. Cuando he dicho interactivo, no estoy diciendo en vivo, no todavía. Vendrán los en vivo, pero vamos a crecer los dos canales. Son tanto este canal, 0 Punto Azul, que es el canal oficial de APH, es decir, de A Primera Hora, y nuestro otro canal, que ya es un canal más amplio, ahí yo puedo publicar cualquier disparate que a mí se me ocurra en la mente. Hasta ahora no he publicado muchas cosas, pero eso está en esos planes, que es, el otro canal es el Dr. Julio Moringa on TV. Por cualquiera de las dos, si desean suscribirse en los dos, mejor todavía. Vuelvo y les repito, señor director, vámonos con las imágenes para que la gente agarre bien el temita de nosotros. 0 Punto Azul. Ya del nombre que nosotros queríamos viejo, olvidémonos de eso. Este canal se llama 0 Punto Azul, canal de noticias, de informaciones y de comentarios globales, es decir, habla de geopolítica. Pero nuestro canal, que quede claro, 0 Punto Azul, se dedica casi en un 90% se especializa, no se dedica, corrijo el término, se especializa en lo que el apóstol de la libertad de Cuba, José Martí,
llamó Nuestra América. Nosotros nos especializamos en noticias, informaciones, comentarios, análisis de profundidad con el tema de América Latina. Todas las demás informaciones de otras regiones nosotros las damos porque todas las regiones son importantes. La región del Asia Occidental, el Medio Oriente, como dicen los europeos y dicen los yanquis, África, vamos a trabajar un poco de África también para que la gente se entere de cómo estaban yendo los temas de la vida diaria en ese continente tan sufrido. Bueno, Cero Punto Azul y Dr. Julio Moringa On TV. Por los dos canales se transmite este programa con su servidor, el Dr. Julio Moringa. Ustedes se suscriben a Cero Punto Azul y a Dr. Julio Moringa On TV. Escriban en los comentarios, aunque sea un saludo, nosotros le devolveremos su saludo porque ustedes son la parte más preciada de cualquier teleaudiencia, no solo la mía, no, de todo lo que hacen OnlyFans, lo que hacen entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esta pausa, volveremos con la batalla de misiles arancelarias entre José Ignacio Lula da Silva en la esquina, ¿cómo que ellos le dicen? Verde-amarela, en la esquina verde-amarela, y en la otra esquina de las barras y las estrellas, los que se autoconsideran como la gente del destino manifiesto y que yo les he llamado, les he nombrado como los del caos contenido. En cuanto a los aranceles, Trump le propuso a Lula que funcionarios de ambos países se reunieran lo antes posible. La información la capta Reuters y dice que Reuters informó el 21 de agosto que según un comunicado emitido por el gobierno brasileño, el presidente brasileño Lula da Silva habló por teléfono ese mismo día con el presidente estadounidense Trump para discutir los recientes aranceles impuestos por Washington a los productos brasileños. El comunicado indica que Lula reiteró durante la llamada que las negociaciones eran la mejor manera de resolver la disputa, mientras que Trump sugirió que los funcionarios de ambos países se reuniesen lo antes posible. El 15 de julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, anunció un arancel adicional del 25% sobre algunos productos brasileños, que se suma a los aranceles ya existentes. El 23 de julio, la USTR, frecuencia quiere decir Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos, alegando el llamado trabajo forzoso, está citado entre comillas la frase, trabajo forzoso, impuso nuevos aranceles del 10% al 12,5% a decenas de países y regiones en el mundo. Es decir, el agente naranja le había puesto primero un arancel de un 12,5%. Vamos a ver si logramos aplicar eso, porque con ese señor, con ese caballero de la gente naranja,
no hay forma por donde agarrarlo. Pero en aquella locura de enfrentarse a China, de derrotar a China, de destruir a China, como muy bien, como muy sabiamente y muy de mala fe hizo Estados Unidos con Japón en las décadas del 80 y del 90, que Japón se iba a convertir en la primera economía del mundo, pero los yanquis le hicieron todas las marigullas posibles. Después habrá que trabajar eso aparte. Recuerden que yo tengo un tema aparte con el Japón, de que yo siempre iba diciendo que esa colonia que es Japón, ese enclave yanqui en Asia Oriental, tiene muchos problemas que tiene que resolver entre ellos y para ellos. Bueno, dentro de esa locura de que la gente naranja se volvió loco, quería poner un 100%, un 200%, un 300%, una locura, una cosa, muchos de ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, eso se quedó en un 12,5. Pero no conforme con eso, entonces después le subió un 10% más, así que estamos hablando de un 22,5%. Según los informes, tras la llamada telefónica entre los dos presidentes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, llamó al ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Marcio Rosa. Oye, pues este tipo tiene más cargo que un loco, porque imagínate, oigan todos los aspectos que tiene ese ministerio. Lo voy a repetir. Según los informes, tras la llamada telefónica entre los dos presidentes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, llamó al ministro de Desarrollo, de Industria y Comercio y Servicios de Brasil, Marcio Rosa, para concertar una reunión. Rosa indicó la fecha específica se determinaría el lunes 24. Por eso es que es uno de los únicos, porque la corrupción en estos países de América Latina es endémica, no viral, es endémica, eso está en los huesos de nosotros. Con un ministerio que tiene tanta vaina, tres mundos diferentes. Tiene el mundo del desarrollo, y ya eso per se debe ser una cosa aparte. Si no un ministerio, al menos un departamento, algo, no sé. Tiene otro mundo que es el de industria y comercio, y donde hay países que son potencias, como Brasil, que es la octava potencia del mundo. La industria debe ir sola y el comercio debe ir solo. Y también debe ir los temas del servicio. Eso es lo que ayuda a la gente, me imagino yo, debe ser eso. Lo que ayuda a la gente, los pobres que están, los hombres que están en la calle, políticas de bienestar social, etcétera, etcétera, y etcétera. Son 4 cosas que no es verdad que una cabeza y un humano en su sana voluntad puede meter mano. Pero ok, sigamos. El gobierno brasileño anunció el día 13 que ha iniciado los procedimientos pertinentes en virtud de la ley de reciprocidad económica para tomar represalias contra los nuevos aranceles impuestos por el gobierno estadounidense a los productos brasileños. Ustedes no se han fijado que nosotros los latinoamericanos vivimos racionando, nada más reactivos. Oigan, el gobierno brasileño anunció el día 13 que ha iniciado los procedimientos pertinentes en virtud de la ley de reciprocidad. Es decir, que nosotros hay que darnos golpes para reaccionar. Nosotros nunca podemos tomar la partida, tomar la iniciativa. Así no, varón, así no vamos a llegar lejos. Además, Lula reiteró durante la llamada que Brasil está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, pero también señaló que las bandas criminales que operan en Brasil no deben equipararse con organizaciones terroristas. En mayo de este año, Washington designó a 2 bandas brasileñas como
organizaciones terroristas. No hay duda, señoras y señores, que el mal de este mundo se llama Estados Unidos de América. Ahí no cabe la menor duda. Estados Unidos está sobreextendido. Quiere destruir a China, quiere borrar de la faz de la tierra a Irán, le tiene, vía la OTAN, le tiene una vaina metida ya en Europa del Este, en Ucrania, contra Rusia. Entonces, yéndonos a una especie de conclusión ya para cerrar ese punto. Casi la mitad de las concesiones están en manos de firmas de capital extranjero y el 86% de las solicitudes se han presentado en los últimos 3 años. Porque es otro tema que maneja Brasil, el tema de las tierras raras. Pero a todo el que quiera iniciarse ahora en el camino de procesar, refinar y trabajar con tierras raras a nivel en el que se encuentra China. Por ejemplo, Brasil quiere eso, Canadá tiene una pequeña producción de procesamiento de tierras raras, pero muchas de las tierras que Canadá comienza a procesar no la concluye y se la vende a China ya como material intermedio, como una materia prima intermedia. ¿Y qué hay con eso? Es que nadie quiere mojarse el trasero para comerse el pescado, nadie, todo el mundo quiere lo fácil. Canadá quiere procesar tierras raras, pero no quiere llegar hasta el final, y entonces el tema de las tierras raras es la alta contaminación que genera y el peligro, debe decirse, que a la cual se abocan los trabajadores. No importa el nivel de máscara antigases, de casco protectores, todo eso está fenómeno, está bien. Pero realmente las tierras raras son materiales altamente contaminantes. Australia está en los 2 países clave ahí, según tengo entendido. Si uno de ustedes sabe, si me equivoco, por favor, escriban en el buzón y me corrigen. Los 2 países clave en el manejo de tierras raras y de procesamiento, refinación y todo eso son China en primer lugar y después Australia. Estados Unidos abandonó hace muchos años. Entonces, el que se quiera mojar el fundillo para comerse el pescado en el tema de la tierra rara, tiene que pasarse a trabajar, pero con la previsión de que tiene que trabajar para 2 décadas, para 20 años. Bajado, trabajando e invirtiendo y poniendo una empleomanía de técnico, ingeniero y trabajadores de obra en condiciones de que ellos quieran mantenerse trabajando en esas áreas. Entonces, en conclusión con respecto a ese tema, ligué los 2 temas para no hacerlo muy amplio cada uno, aunque ya lo hice. La llamada de los ladrones es puro teatro geopolítico para avanzar la fiera, tranquilizarla. Ambos necesitan mostrar que están al mando, pero los números no mienten, los aranceles siguen ahí y las elecciones, tanto la de Brasil contra Flavio Bolsonaro para Lula, ahora en octubre, creo que, y la de Donald Trump a medio término, con el tema de las cámaras de representantes y etcétera, y de senadores, creo que entonces ellos tienen que mover ficha, porque si no, se lo comen los leones. Después de esta mini pausa, vamos a volver con el tema de México. Se nos quedó algo de Argentina, pero lo vamos a conectar todo ahí. Adelante, director. Vamos a chequear a ver cómo va toda la producción. De México tenemos varias cositas que trabajar.
Vamos a ver para que no se nos quede nada. Ajá. Y voy a conectar algo ahí de Argentina un poquito rápido. Tú sabes que yo soy uno de los grandes fans que tiene el presidente Orate, el presidente Chanta, Javier Milei. Pero yo me voy a quedar con el término de Orate. A cada uno de esos papanatas, ya sea el badulaque de Daniel Noboa, ya sea a Rodríguez Paz, yo le puse un nombre, pero no lo anoté y se me olvidó. Y ya sea el presidente el presidente Orate, ese va a ser el nombre oficial ya de Javier Milei en este canal y en este programa y con este servidor. Tenemos algo ahí, vamos a subir de todo ahí un poquito rápido. Bien, en México, ahí hubo un primer amparo que desafía la reforma que está impulsando Morena, el movimiento de renovación nacional que inició sabiamente con el queridísimo Andrés Manuel López Obrador, ANLO, en un periodo súper exitoso de 6 años en beneficio de la soberanía de México, en beneficio de la economía de México y en beneficio de la población de México. Para muestra, un botón, todas las obras, o casi todas, no vamos a ser tan estrictos, que hizo Andrés Manuel López Obrador, especialmente el aeropuerto de Felipe Ángeles y todo lo demás, que fueron obras mega construcciones, obras supermillonarias, se hicieron con el ahorro interno. Se está cogiendo un prestado como estos sinvergüenza de por aquí. Ok. El pasado 31 de julio, un juez federal de Jalisco, que se llama Agustín Archundía, denme un segundo, vamos a subir esto, porque siempre me olvido subirlo, para que se vea la imagen, yo la puedo ver aquí. Ya sí. El señor Agustín Archundía Ortiz concedió el primer amparo contra la reforma constitucional. El juez argumentó que la reforma es inconstitucional por 3 motivos. Dice el juez: contraviene principios del constituyente de 1917. Esas son a las conclusiones a las que llegó el juez. Afecta derechos humanos. Afecta derechos humanos de tratados internacionales. Es decir, que la anterior postura, porque estos tigres creen que uno se chupa el dedo, lo que conocemos México, pues así, lo que conocemos América Latina. El anterior sistema judicial de México, que era un sistema judicial de privilegios, lo sigue siendo, pero en menor medida ahora, con todos estos cambios que han habido, donde ahora hay que elegir los jueces a provocación popular, que esa gente de la derecha estuvieron aferrados a no querer hacer eso de una manera que, imagínense. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces él dice que contraviene los principios del constituyente de 1917, afecta los derechos humanos de tratados internacionales y que también, dice el juez don Agustín Archundía, pero aquí dice Archundía Ortiz, y que dice que también tuvo vicios en su proceso de aprobación. La nota dice que este amparo es histórico, pero solo protege a 3 personas que lo solicitaron. La resolución aún no es definitiva. La resolución no es aún definitiva y será revisada por un tribunal colegiado, abriendo un debate sobre si un juez puede revisar una reforma constitucional cuando la propia Carta Magna lo prohíbe.
el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia. Yo ni comentario le voy a hacer esa nota, porque ya ustedes entienden por dónde van los tiros de esa nota. Voy a buscar la conclusión que había escrito aquí finalmente. Y un segundito, ahí espera que... sí, yo les comenté que hubo un terremoto en Bolivia ayer viernes. Hay mucha moda con eso, entre comillas, ¿verdad? Eso es que es natural. Hay mucha moda con eso de los terremotos, pero fíjense, una cosa que ustedes tienen que saber. A Venezuela le secuestra a su presidente el 3 de enero de este año. E inmediatamente después le hacen, no le hacen, suceden 2 terremotos en menos de 36 o 48 horas. Y viene a los 10 días un terremoto en Colombia. Hubo un terremoto en el Perú. Hubo un terremoto en Bolivia ahora. Como que mucha coincidencia que los terremotos, que Dios esté tirando terremotos ahí de siniestra. Realmente hay mucha coincidencia ahí. Claudia Sheinbaum estuvo haciendo crítica al INE sobre el excesivo gasto de presupuesto del gasto público, donde durante su conferencia matutina la mandataria señaló que la propuesta representa el presupuesto del INE, que es el Instituto Nacional Electoral de México, el que hace las elecciones y dice quién gana y quién pierde, que esa propuesta anda por los 15,000 millones de pesos, más que lo que costó la elección federal de 2024. Es decir, que una elección intermedia cuesta más que la elección nacional. Ella se ha planteado con ese tema. Aquí rápidamente vemos que los empleados, estamos en Chengdu ahora, en la provincia de Xinhua, empleados instalan cables del contacto aéreo a lo largo del tramo de Jiangsu, perdónenme mi chino, de Jiangsu y Lexi, de la línea central del ferrocarril, vamos a ver esto que no se ve muy bien, del ferrocarril de alta velocidad de Chengdu a Chongqing, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Vamos a tratar de conseguir un mapa, director, sobre eso. El 21 de agosto, eso fue ayer, la línea central del ferrocarril de alta velocidad de Chengdu a Chongqing recorrerá 292 kilómetros con una velocidad de diseño de 350 kilómetros por hora, una vez finalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 292 kilómetros, que faltarían 8 para 300, y puede hacer 350 en una hora, quiere decir que en unos 50 minutos habrá hecho ese recorrido. Bueno, trae esa noticia porque hay que comenzar el seguimiento a China para poderle explicar a la gente humilde, al muchacho joven, a la persona que está en su casa, a la ama de casa, al viejito que está escuchando esto, por qué China va a la cabeza de 49 de 57 renglones de ciencia y tecnología, en la cual los 2 monstruos, tanto la isla Atlántica Pacífico, que son los Estados Unidos, como el gigante asiático, que es China, aunque Rusia no se queda atrás, pero como estamos hablando ya de todos los aspectos comerciales,
ellos van compitiendo. China, de los 57 renglones, China ya está casi sólidamente. Faltan algunos años más para que agarre el toro bien fuerte, que no se mueva, a menos que ellos no quieran y permitan que se mueva ese toro por los cuernos del avance tecnológico y científico. Con respecto a Argentina, hay una pugna entre los partidarios de la supuesta libertad avanza, que no es más que miseria avanza para el pueblo argentino, y entrega de la nación argentina. En otra entrega, que no sea hoy ni ahora, vamos a hablar de cómo el sionismo está ocupando a Argentina. Y si consigo la lista del señor Luis de Lía, una lista que dio de los sionistas importantes que tienen cédula argentina, tienen una ID argentina, que él dio, si la consigo la traigo y la pongo aquí. Aquí estamos para reproducir, para defender a América Latina y reproducir, aquí te conseguí la nota, y reproducir todo aquel que nosotros entendemos y entendamos que es una persona éticamente valorable y moralmente sustentable, y para reproducir también. La atención argentina, crisis social y política. La crisis social, deudas, cierres y protestas. El malestar social se ha materializado en las calles. El jueves 20 de agosto, antes de ayer, la Plaza de Mayo fue escenario de una doble protesta. Por un lado, los empresarios y comerciantes denunciaron el cierre de más de 30.000 empresas desde que el presidente Chanta, eso lo puse yo, Javier Milei, asumió la presidencia, una cifra que equivale al 6% del total del tejido productivo, siendo el comercio el sector más castigado por la libertad avanza. Por otro lado, sindicatos como la CGT, la CTA y organizaciones sociales encabezaron la marcha de los deudores. Perdón. El reclamo es contundente. Las familias se endeudan para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres y medicamentos. Los números respaldan la crisis. Según datos del Banco Central de Argentina, la morosidad en los préstamos a familias escaló del 2,5% en octubre al 12,8% en junio del 2026. Ese es el avance en términos numéricos, en términos tangibles, no de retórica, en la cual la libertad avanza del presidente Orate, Javier Milei, ha llevado a la miseria a la gran mayoría del pueblo trabajador argentino. Pero sigamos con la nota. Son más de 5,8 millones de argentinos los que están en mora con sus pagos. Rodrigo Aguiar de ATE advirtió que este nivel de endeudamiento podría ser el desencadenante, dice Rodrigo Aguiar, de un estallido social. Lo que se percibe que existe una fractura política dentro del oficialismo. Esta presión social está generando fisuras dentro del propio gobierno de la Libertad Avanza. La senadora Patricia Bullrich, principal aliada política del señor Javier Milei, realizó un inusual cuestionamiento público al plan económico del ministro Luis Caputo. A través de sus redes sociales reclamó, comillas, más velocidad en los resultados para lograr que el camino se sienta en la vida, que el cambio se sienta en la vida cotidiana.
para que me traicionó el subconsciente y por eso metí un término por otro. Porque si hay un ser absolutamente, si hay seres en Argentina absolutamente despreciables, está la señora Patricia Bullrich, una asesina, una delincuente, una borracha, y está este tipo, el Luis Caputo. Hay seis telas que cortar, pero no nos vamos a meter en ella ahora, y estamos concluyendo el informe de hoy. Y por eso cuando leía la cita que hace Bullrich, ahí pueden ver ustedes a la senadora, más velocidad en los resultados para lograr, dice ella, que el cambio se sienta en la vida cotidiana y que el ajuste llegue a las familias. El posteo original fue retuiteado por Milei, pero luego Bullrich lo editó para suavizar el mensaje. La tensión se suma a las críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, es que yo leo mal, Victoria Villarruel, quien también manifestó su preocupación por la falta de empleo y las dificultades económicas de los argentinos. El presidente Orate, lo de Orate lo coloqué yo, disculpen, siempre el subconsciente me está traicionando, responde defendiendo sus políticas, asegurando que el desempleo, a ver si la nota la encuentro así la parte que me falta. En el caso de Javier Milei, él tiene que defender su gobierno berreta, su gobierno de gente, su gobierno sionista, su gobierno de ocupación. Cerrando el informe de esta entrega de hoy sábado 22 de agosto del año 2026 desde Santo Domingo, República Dominicana, para América Latina y el mundo. América Latina confirma que es la región que sigue atrapada en una dinámica de bajo crecimiento y altos niveles de conflictividad, justo como lo señala la CEPAL. Bolivia es el caso más extremo, donde la combinación de crisis política y estancamiento económico parece no tener fondo. La destitución del ministro no es un cambio de timón, es un síntoma más de un barco que va a la deriva. Por otro lado, Brasil está en una encrucijada fascinante. Por un lado, la tensión comercial con Estados Unidos es un reflejo de un mundo más proteccionista, mientras que la carrera por los minerales raros representa una oportunidad histórica. La pregunta es si el gobierno de Lula podrá navegar entre la presión de Washington, la sombra de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, ese delincuente, y las demandas de sus socios comerciales como China, sin perder el rumbo ni sacrificar su propio mandato ambiental. La conclusión de hoy es que la estabilidad es un lujo que pocos países de la región pueden darse. Las elecciones en Brasil y los conflictos internos en Bolivia marcarán el entorno de los próximos meses. La política y la economía nunca han estado tan entrelazadas.
Adelante, señor director. Pásenla bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches.